En esta mañana, mis amados hermanos, les invito a estar puesto en pie y vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 4 de la primera epístola de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer verso 11, 12 y 13. Y el 14 también me gusta. Capítulo 4, primera de Timoteo. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto manda y enseña. Escuche, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Señor, bendiga su santa palabra. Padre, aquí estoy delante de tu presencia, Señor, siempre eternamente agradecido, Dios, porque tú has mostrado, Señor, tu misericordia para conmigo. Si estoy parado, Señor, aquí, si comparto tu palabra, Señor, si en algo soy útil, Dios, es por tu gracia, es por tu cuidado, Dios, que tú has tenido para conmigo. Ese cuidado, Señor, que no me lo merecía, pero que tú en tu infinito amor y en tu eternidad de propósito, Dios, te complaciste, Dios, en bendecirme y llamarme, Dios, para ser un portador de tu palabra, un pastor de rebaño. Yo te pido que en esta mañana, Dios, sea tú, Señor, glorificándote a través de mi vida. Que seas tú hablando, Dios, usando mis labios, Señor, para comunicar el mensaje de bendición a cada uno de mis hermanos. Padre, prepara nuestros corazones, prepara nuestras vidas, Dios, para recibir tu palabra. Y a ti siempre te daremos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. He titulado este mensaje, Ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud. Primera de Timoteo y segunda de Timoteo fueron las últimas cartas que el apóstol Pablo escribió. Y las escribió desde la prisión para el año más o menos 65, porque él muere en el 67. Y Pablo dirige esta carta a un joven a quien él instruyó, a un joven pastor, a un joven cuya madre era judía y su padre era griego, a un joven quienes su madre y abuela invirtieron tiempo en enseñarle las escrituras, los buenos valores del reino de Dios a los hijos. Qué lindo cuando nosotros como padres
dedicamos tiempo para enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, a aquellos familiares que son pequeños? Sabemos que la palabra nos dice: instruye al niño en su carrera, en su comienzo, para que cuando llegue a viejo no se aparte de ella. La palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra de Dios que ha sido sembrada en un corazón a temprana edad, tarde o temprano, como toda semilla, mi amado hermano, tiene que germinar, tiene que dar fruto. Y aunque muchas veces nosotros sembramos como padres y llega un momento que aquella esperanza, aquella fe que nosotros teníamos de aquella semilla que se había sembrado, pareciera que se echó a perder, porque algunas veces nosotros los seres humanos, los hijos, yo lo digo por experiencia, ¿verdad? Y por lo que uno ve en el caminar con el Señor, muchachos que nacen en el Evangelio, muchachos que fueron instruidos en escuela bíblica, que se les sembró, que se oraba en la casa, que instruía en la casa, llegan un momento de la juventud y se apartan. Pero llega también el momento donde Dios trata con ellos personalmente y Dios los trae con cuerdas de amor, como fue el caso de aquel hijo pródigo, ¿verdad? Donde fue y desperdició toda su vida en cosas que no tenía que hacer, pero en un momento dado también Dios lo trae con cuerdas de amor. Y qué bueno, esta es una palabra bonita para nosotros los padres en esta mañana, entender que lo que nosotros hacemos para el Señor con nuestros hijos, mire, eso es de gran valor y que no nos debemos cansar, mis amados hermanos, porque tarde o temprano vamos a cosechar el fruto. Hay un refrán por ahí que dice que nadie aprende por cabeza ajena, ¿verdad? O sea, cada persona tiene que tener su propia experiencia, su propio caminar. Algunos, lamentablemente, esas son una de las situaciones de la juventud, de esa etapa gloriosa, de esa etapa donde los jóvenes se sienten fuertes, que pueden tomar decisiones y toman decisiones muchas veces, pues como no tienen la experiencia, como no tienen el conocimiento y están en esa etapa donde lo saben todo, donde lo creen todo, donde se sienten supermanes, ¿verdad? Donde no necesitan del apoyo de los padres, donde ellos entienden que ellos tienen todas las respuestas a todas las preguntas y a todos los problemas. ¿Cuántos pasamos por ahí? Todos hemos pasado por ahí, por ese caminar. No hay ningún ser humano que pueda brincar de la niñez a la adultez, porque sería un proceso anormal. El proceso de maduración es un proceso de tiempo que empieza desde ser bebé, niño, y pasa por diferentes etapas, la etapa juvenil, la etapa de la juventud, hasta que tú llegas a ser un adulto. Y hay adultos que todavía llegan a la etapa de adulto y se quedaron fijados en la etapa de niños, ¿sabes? Porque actúan como niños, toman decisiones como niños, como juveniles. Pero en esa etapa de juventud, nos parece que nosotros somos invencibles. Yo el viernes aquí en la vigilia me gozaba y al ver a una sierva del Señor joven, voy a mencionar su nombre, a mi hermana Andrea, verla a ella danzando para el Señor en una alabanza como de 7 minutos. ¿Cuántos estuvieron aquí el viernes? Y yo decía, pero qué bendición se lo ve. Hermano, porque ella empezó a danzar para el Señor con energía. Y yo digo, bueno, ya van 3 minutos, ya si yo fuera, ya a mí yo estuviera ya con la lengua ya por fuera. Y llegó los 5 minutos y ella todavía, hermano, con el mismo ritmo y la misma fuerza y no disminuía. Y yo digo, ay Señor, gloria al Señor, bendícela. Yo era acá, Señor, bendícela. Y ella con los mismos movimientos, con la misma energía, con los mismos pasos, hermano, lo más tranquilita. Y yo digo, hubiera sido yo, ya me hubieran llamado a la ambulancia. Recojan a este hombre que está ahí. Y llegó los 7 minutos, hermano,
Y hermano, y ella terminó para la gloria del Señor. Mire, Dios te bendiga, Andrea. Mire, con la misma energía. Así son los jóvenes. Por eso Isaías decía que los jóvenes corren, andan, caminan, ¿verdad? Y ellos, pero llega un momento que también se cansan los jóvenes, ¿sabes? No son eternos. Pero es una etapa preciosa. Y Pablo le está escribiendo a este jovencito, quien recibió un llamado del Señor, quien era muy apegado al apóstol Pablo, era un hijo espiritual de él. Fue un joven quien Pablo pudo reconocer el potencial que había en él. Y no despreció en ningún momento a Timoteo por su edad. Por su edad. Y Pablo le escribe esta carta a él desde la prisión para que él instruya. Por eso el verso 10 dice, esto manda y enseña, que ninguno tenga en poco tu juventud. La realidad es, mis amados hermanos, que muchas veces el desprecio y el tener en poco valor, juzgamos por la apariencia, por la edad. Pensamos que sí, los jóvenes pues son inteligentes, pero realmente son inmaduros y que podemos tener cierta desconfianza, porque algunas veces la realidad es que los jóvenes pues son inestables. El joven te puede decir hoy sí, hoy todo está bien, voy para allá, y al momento cambia de parecer, ¿verdad? Pero Pablo le está instruyendo, le está escribiendo a él. Ninguno tenga en poco tu juventud. Y cuando yo pensaba esto, ninguno tenga en poco tu juventud, me parece a mí que algunas veces el desprecio, como le había dicho anteriormente, el concepto de no tenerle valor por la edad, muchas veces empieza algunas veces por la familia. Y yo les voy a hablar de algunos personajes que experimentaron en algún momento de su vida algún tipo de desprecio, de rechazo, de olvido, porque eran jóvenes. ¿Se acuerda cuando Samuel fue en el capítulo 16, primera de Samuel capítulo 16, donde Dios envía a Samuel para ungir el próximo rey de Israel, porque ya Saúl había sido desechado? Y Dios le dijo, ve a la casa de Elí, que allí tú vas a ungir al rey de Israel. Y dice la palabra del Señor, el capítulo 16 dice, Isaí no tomó en cuenta a David al llegar el profeta Samuel. Dice la palabra del Señor, e hizo pasar 7 hijos suyos delante de Samuel. 7 hijos suyos pasó el padre de David. Todos saben que David era el hijo menor de Isaí. Y dice la palabra que Samuel le dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Jehová no ha elegido a estos que me presentaste. Dios no los ha escogido. Porque tú miras lo de afuera, lo exterior, mas Jehová mira lo que hay en el interior, en el corazón. El verso 11 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo a Samuel a Isaí, envía por él
porque no nos sentaremos a la mesa hasta que Él venga. Dios siempre tiene propósito, no importando tu edad. Escúchame joven lo que te voy a hablar. Esto es para todos los jóvenes que están aquí en esta mañana. Y no me estoy refiriendo solamente a personas de 10 o 12 años, 15 años. Estoy hablando gente que llegan hasta los 30 años y también a nosotros los adultos, porque muchas veces nos menospreciamos nosotros. Y aunque estamos en una edad un poquito más madura, también nos menospreciamos. Pero quisiera enfocarme en la juventud que me está escuchando. No menosprecies tu juventud. Isaí, el padre de David, lo tuvo en poco por ser joven. Era el menor de la casa. Nunca pensó que Dios podría hacer algo con aquel pastor de ovejas. Tampoco lo creyeron sus hermanos, ya que ninguno mencionó que hacía falta David hasta que el profeta preguntó. Por lo tanto, hermano joven que me escucha, recuerda que ninguno tenga en poco tu juventud, pues Dios tiene propósito, sin importar lo que los demás piensen o vean en ti. Es uno de los ejemplos. El segundo ejemplo lo vemos en el personaje de José. También José fue menospreciado, tanto por su padre, a pesar que dice la palabra que lo amaba, que era el preferido de él, como sus hermanos. Su padre en algún momento lo reprendió porque José tenía unos talentos, unos dones especiales de parte de Dios. Tenía visiones, tenía sueños, tenía revelaciones de lo que iba a suceder con su vida, con su familia. Y él tenía esas revelaciones, y cuando él las contaba, esos sueños, le causaba envidia a sus hermanos. Sus hermanos se burlaban de él. ¿Sabe cómo le llamaban? Cada vez que lo veían a José caminando, que se acercaba, le decían: ahí viene el soñador. Se burlaban de José. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 37, versículos 10 al 19. Así que imagínese usted siendo joven y que su familia lo esté rechazando y usted sea objeto de burla y de rechazo dentro de su seno familiar. Imagino que la vida de José fue difícil para él en aquellos tiempos. Pero qué bueno, mis amados hermanos, jóvenes que me escuchan. Es bueno soñar, ¿sabe? Dígale al joven que está a tu lado: sueña. Dígale. Es bueno soñar. Es bueno soñar. Que ninguno tenga en poco tu juventud. Cuando un joven se le acerca, un niño se le acerca. Ayer, parece que fue ayer, estaba hablando, le hice una pregunta a un joven en PJ. Y él enseguida ahí de primera soltada me dijo que él iba a ser, que se quería ir para el Army porque tenía una carrera, él quería ser cirujano. Y yo dije: pues mira, gloria a Dios, muchacho, qué bueno escuchar de ti que tú piensas así, que estás soñando, que tienes ya definido, que tienes metas en la vida de alcanzar una carrera profesional. No hay nada de malo, mis amados hermanos, en que nuestros hijos sueñen ser profesionales. Yo me crié en un tiempo donde había una mentalidad poco estrecha, donde la gente le decía: no, porque el estudio eso para nada aprovecha, ni el ejercicio. Y no promovían el que nuestros muchachos jóvenes se educaran, fueran a la universidad, que no era necesario. Pero qué triste, ¿verdad?
cuando yo escuchaba eso, porque si algo Dios quiere es que, mire, tengamos muchachos jóvenes en la iglesia que van a ser los jóvenes del presente y que van a ser los jóvenes del futuro. Gloria al Señor. Que hay que creer en ellos, que hay que creer que Dios ha depositado un potencial en ellos para alcanzar un ministerio. Cuando un joven se me acerca y me dice a mí, pastor, a mí me gustaría ser pastor, aunque yo digo, wow, no sabe dónde se va a meter, pero digo, gloria al Señor, porque son esos jóvenes los que en un momento dado me van a reemplazar a mí o van a reemplazar a otro pastor, porque estamos en una etapa donde tenemos que entregar la batuta, porque nosotros los pastores, mis amados hermanos, no somos eternos, ¿saben? ¿Cuánto dan gloria al Señor? Esos son los jóvenes, mis amados hermanos, que van a tomar la batuta en algún momento dado y que van a llevar la bandera del evangelio, gloria al Señor, como lo hizo Timoteo. Pablo estaba esperando su partida, dice el texto bíblico, esperando su muerte. Le quedaban pocos días, poco tiempo. Y Pablo le escribe esta carta a Timoteo, porque Timoteo fue uno de aquellos jóvenes que demostró fidelidad a Dios y fidelidad al Padre espiritual. Hasta lo último. Timoteo era un joven excepcional. Por eso Pablo le dice, no, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en amor, en fe, en conducta, en palabra, en espíritu y en pureza. Timoteo pudo tener la opción de ir caminando por el camino ancho. Él tuvo la oportunidad de decir, bueno, yo me voy a dedicar a mi juventud porque eso es lo más precioso. Como hay muchos jóvenes por ahí que andan, mis amados hermanos, que lo menos que tienen en su corazón y en su agenda es buscar de Dios, que lo que quieren estar es en los deleites de la vida, que piensan, quiero disfrutar la vida porque soy joven. Juan decía, no améis al mundo ni las cosas del mundo, porque las cosas del mundo son pasajeras. Los deseos de la carne, la codicia, todas estas cosas que son del mundo, dice la palabra, que el mundo pasa y todos los deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Timoteo tuvo la opción de ir en busca de sus sueños personales, de caminar por caminos, porque era joven, pero Timoteo se propuso en su corazón era hacer la voluntad de Dios, porque el hacer la voluntad de Dios, hermano, al final tiene una recompensa grande. El hacer la voluntad de Dios, como decía el salmista, me agrada. Qué lindo, qué ejemplo precioso de una persona que ama a Dios, Timoteo, que busca a Dios, que le entregó todo su ser, toda su energía. Porque la realidad es que, hermano, que a medida que avanzamos en la vida, a medida que nosotros avanzamos en la vida, ya no tenemos la misma fuerza. Amén. Gloria a Dios. Ya no tenemos la misma habilidad con la memoria, se nos olvidan mucho las cosas. Eso es parte. Es el hace. No el hace que usted compra para limpiar la ropa. Es el hace de los tiempos, de los años. Pero gloria al Señor. También la Biblia habla de un Jefté. ¿Quiénes lo han escuchado, este personaje? Se encuentra en el libro de los Jueces.
Este joven había crecido en un hogar, lo que nosotros llamamos disfuncional. Posiblemente nunca tuvo las caricias de su madre, pero sí el rechazo de sus hermanos y la indiferencia de su padre al ser expulsado de su casa por ser hijo ilegítimo. En otras palabras, la madre de este gran líder de Israel, como lo fue Gedeón y otros más, y Débora, tiempos difíciles, su madre fue ramera. Los ancianos lo despreciaron y tuvo que irse como si fuera lo peor de la sociedad en la cual vivía. A pesar del rechazo, se convirtió en líder de Israel. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que ninguno tenga en poco tu juventud. Dios te puede levantar para ser un gran líder en la obra de Dios. A pesar de lo mencionado anteriormente, Dios puso sus ojos en estos jóvenes, rechazados y tenidos en poco por su propia familia. Cuando un hijo se te acerque, dale una palabra de aliento. Quizás te dice, yo voy a ser un ingeniero. Y quizás cuando vienen los días de las conferencias de padres y maestros y te enseña el reporte de las notas, y cuando tú miras las matemáticas, tiene unas notas fatales, pero te dice que quiere ser ingeniero. Te dice que quiere ser doctor. Y cuando usted mira las notas y dice, pero en ciencia, en biología, está fracasado, está colgado. ¿Qué doctor va a ser este? Pero quizás no vaya a ser un doctor, pero quizás puede ser un enfermero, una enfermera. Puede ser un trabajador, un profesional que se dedica para la salud pública. Puede ser un contable, puede ser un CPA. Usted no sabe el potencial que está ahí, que en algún momento se le puede desarrollar a ese joven. No lo tenga en poco, y menos si es su hijo, un familiar. Quiere ser administrador, que quiere ser dueño de un negocio. No diga, no, porque yo fui un fracasado. Algunas veces nosotros, ahora es que yo fui un fracasado, es porque yo lo único que fui fue a la escuela, fue a un 9º grado, a la primaria o a la secundaria, y mira dónde llegué. Hermano, los tiempos de ahora son muy diferentes, ¿sabe? El tener un bachillerato ahora es equivalente a tener un diploma de high school. Así que aquellos que se jactan, decía, yo tengo un bachillerato, un diploma de 4 años. Usted no tiene nada, mi amado hermano. Es más, usted puede tener una maestría y usted no tiene nada, dependiendo en el área que usted la haga. Se requiere estudiar, hay mucha competencia. El punto que le quiero decir es, mis amados hermanos, que estamos para alentar a nuestros hijos. Estamos para alimentar el sueño, para que alcancen y lleguen a lugares y alcancen metas que nosotros quizás no alcanzamos porque tuvimos limitaciones. Y quiero tocar un tema ahí, justo a las limitaciones, porque para muchos jóvenes el obstáculo empieza en la familia, pero para Dios eso no es un obstáculo. Dios, cuando tiene propósito, no importa de dónde tú vengas, quién te rechace, qué burla tú experimentes en la vida, cuando Dios tiene propósito contigo, te saca y te lleva al lugar que tú tienes. Pero muchas veces nosotros ponemos limitaciones también. Escúchame bien, joven. Hay jóvenes que se tienen en poco y no creen, no tienen convicción de lo que Dios puede hacer con ellos. Uno de ellos, también en el libro de los Jueces, fue Gedeón. Gedeón fue llamado por Dios
¿Se acuerdan de Gedeón? Una historia preciosa. Pueblo de Israel estaba siendo maltratado, atacado, sembrados, todo por los madianitas. Y Dios se le aparece a Gedeón mientras él limpiaba el trigo. Y Dios lo llama. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Gedeón cuando Dios lo llama? Mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jueces 6:15. Esa fue la respuesta de Gedeón. Una respuesta, mis amados hermanos, que expresa que él tenía sentimientos de inferioridad, sentimientos hasta llegar posible, y eso es dañino cuando usted tiene sentimientos de inferioridad, porque puede llegar a desarrollarse en un complejo. Y él tenía estos sentimientos porque era pobre, porque era joven. Gedeón se creía incapaz de hacer la obra que Dios le había encomendado. ¿Cuánto nos pasa así a nosotros? Nos sentimos incapaces. Miramos nuestras familias. Oh, nuestras familias no son familias reconocidas. Miramos nuestro estatus económico. Oh, pero es que yo vengo de una familia pobre. ¿Qué dirán la gente? Me van a rechazar. Además de esto, añadimos que el padre de Gedeón era un adorador de falsos dioses. Era un idólatra. Todo eso era la situación de Gedeón. ¿Cuántas veces los jóvenes se sienten igual para ahondar más esos sentimientos que sus padres no se han convertido a Dios? Sin embargo, mis amados hermanos, nunca deben dejar de tener presente en su mente, escucha, que ninguno tenga en poco tu juventud. Jeremías, ese gran profeta. Jeremías, cuando Dios le llama en el capítulo 1, su falta de experiencia, le responde a Dios: he aquí, no sé hablar. No tenía la facultad de poder expresarse, de ser comunicativo como algunos. Quizá era tímido, quizá era una persona de pocas palabras. Soy joven, soy inexperto. ¿Cómo es que yo voy a hablar de ti, Señor? ¿Qué van a decir la gente? Porque eso es lo que nos viene a nuestra mente. El qué dirán, qué van a decir, cómo responder. Muchas veces el ser joven nos hace sentir que no tenemos la capacidad para realizar ciertas cosas dentro de la obra de Dios. Sin embargo, mis amados hermanos, cuando usted se lee el texto, el verso 7, la respuesta de Dios fue clara a Jeremías. Dios le dice a Jeremías: no digas, escucha bien, no digas, soy un niño. No digas, no tengo la experiencia. No digas, no puedo. Dios no acepta tal respuesta. Y Dios le dice: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que te mandé. Aleluya. En
palabra, Dios le está diciendo a Jeremías, ese no es tu problema. Lo que tú vas a hablar, lo que tú vas a comunicarte, dónde te voy a llevar, tú no te preocupes, porque soy yo el que te estoy dirigiendo, te dice el Señor. Escúchame bien, Salomón. Aleluya. Dios es el que prepara. Dios es el que capacita. No son los méritos, los créditos que tú tengas en el colegio. Es el poder de Dios obrando en ti, el llamado de Dios, porque Dios ha visto tu corazón y dice, este es mi siervo, esta es mi sierva. ¿Cuántos adoran al Señor? No tengas en poco tu juventud, te dice el Señor. No tengas en poco tu falta de experiencia, ni tu condición económica. Qué lindo el Señor. ¿Cuántos se están gozando? Que ninguno tenga en poco su juventud. Dios no quiere que tú seas un espectador. Así que el llamado de Dios es que dejes de ser espectador y sea parte del espectáculo de Dios. David, vuelvo a David. Sus hermanos le dijeron, ¿se acuerdan cuando aquel hombre grande, fuerte, de guerra, Sansón, desafió las huestes del ejército de Israel? ¿Se acuerdan? Y David va a ver a sus hermanos preocupado porque ese era el corazón de David. David le incomodaba aquella situación de ver a un hombre incircunciso estando desafiando al pueblo de Dios. Porque déjeme decirle, nosotros tenemos que ser dejados, ser tocados por el Señor y sentirnos incómodos cuando en la obra del Señor viene algún obstáculo, algo para parar la obra de Dios. David vivía preocupado por su familia, por eso es que Dios dice, yo no miro lo exterior, sino que miro el corazón del hombre. Dios había mirado el corazón de David. Había mirado en David que era un corazón de guerrero. Había mirado en David que era un adorador. Había mirado en David que David era el hombre fiel a Dios, que aun cuando cometía sus faltas y sus pecados, David los reconocía, iba delante de la presencia de Dios y reconocía: Dios, he pecado contra el cielo y contra ti. Era aquel hombre que era humilde de corazón, que daba el todo por Dios. Qué lindo ver gente que dan el todo por Dios, que no se rinden ante cualquier ataque del enemigo, ante cualquier obstáculo, que son firmes parados en la roca del Señor, confiando que Dios dará fuerzas a él y a ella en el momento dado. Alabado sea el Señor. Y David se levanta a ver lo que está pasando y a llevarle un encargo que su padre le había mandado. ¿Sabe cuál fue la respuesta de los hermanos de David? Mire lo que ellos dicen: para ver la batalla has venido. Primera de Samuel 17:28. Porque David preguntaba: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Pero David no quería ser parte de los que solo estaban viendo, siendo espectadores. Hay mucho pueblo de Dios que lo que le gusta es estar velando y siendo espectadores. No seas un espectador. No te cruces de brazos y solamente a mirar. Hay gente que dice: yo, el Señor me tiene iglesia para mirar. Hermano, eso no es ningún ministerio, ¿sabe? Eso no es servir. Dios me tiene mirando a ver. Hermano, usted lo que es bueno, no voy a decir lo que podría ser. Es bueno que mire, pero es bueno que usted también ponga las manos en el fuego, ¿sabe? Es tiempo de que nosotros seamos de ser espectadores
y pongamos nuestras manos en el arado para el servicio del Señor. Eso es lo que le agrada al Señor. No es mirar, no es comentar cuando las cosas, no, es que se debieron hacer así, es que esto es así, es que esto no se debió hacer así, es que esto es asado, es que aquella hermana, es que aquel hermano. Porque se pasan, vienen a la iglesia a mirar. Pero Dios nos ha llamado para servir en la obra del Señor. ¿Cuántos adoran al Señor? David no quería ser parte, ser un espectador, que él quería ser parte de aquel espectáculo y enfrentar a aquel gigante llamado Goliat. Hay gigantes que se levantan, hermano, pero Dios nos ha capacitado. Dios ha puesto en nosotros fuerzas. Dios ha puesto en nosotros sabiduría. Dios ha puesto en nosotros un espíritu de vencedor, de alcanzar, de no rendirnos, mis amados hermanos, de depositar toda nuestra fe en el Señor, para que cada vez que nos enfrentemos a algún gigante en nuestra vida, hermano, nosotros podamos derrotarlo en el nombre del Señor, como David hizo con aquel gigante. Aquel gigante era superior a él físicamente, pero cuando tú te pones en las manos del Señor, aquel gigante queda como un bebito, indefenso. El rey Saúl también le dijo, cuando le dio la armadura a David, David no podía caminar con ella. Dice, esto es muy pesado, esto es muy grande para mí. Yo nunca he sido un soldado, yo he sido un pastor de ovejas. Y se la quitó. Yo no voy a caminar, yo no voy a pelear con esto. David expresó palabras de fe ante Saúl. Ante aquel desafío le dice, no desmaye. Qué lindo. Qué lindo tener personas, qué lindo tener una actitud, qué lindo tener una fe. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, sé un ejemplo de fe, de palabras, de espíritu, de conducta. David le dice, no desmaye el corazón de ninguno. Cuando todos tenían miedo, hasta el rey Saúl tenía miedo, David se levanta y dice, tu siervo irá y peleará. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo no me voy a quedar en mi casa. Yo voy a trabajar con mis hermanos. Yo voy a apoyar a mis hermanos. Yo voy a estar ahí en medio de la pelea, porque yo no me voy a quedar desde afuera solamente observando y decir, te lo dije, eso era lo que iba a pasar. El rey que estaba supuesto a pelear y ve a aquel joven que está dispuesto a hacer lo que él no quería hacer y enfrentar a aquel filisteo, le dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres, ¿qué? Muchacho. Lo menospreció. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. Por eso fue que David, su tiempo de rey fue corto. Fue cortito. ¿Por qué? Porque Saúl confiaba mucho en sí mismo. Muy diferente a David, quien puso que tenía toda su confianza en Dios. David decía, si Dios me pudo librar del oso, del león, ay, 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 mire que David, si Dios me pudo librar del oso y del león, cuando me venían a atacar yo los atacaba, y si habían cogido una presa yo se la quitaba de la boca y los mataba.
Aprenda de la Biblia. Por eso es que Pablo le dice, esto manda y enseña. Porque nosotros estamos llamados a enseñar al pueblo a que confíen en Dios. Y esa es la diferencia entre el rey Saúl y este jovencito que no tenía mucha experiencia militar, pero que su confianza estaba totalmente abandonada a la fuerza de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya, alábale, a la unción. David sabía que lo que él hacía no era porque él era fuerte, sino que era por la gracia de Dios y el poder de Dios. Tremendo, hermano. Cada vez que yo medito y hablo, es algo poderoso. Es algo que, hermano, mis amados hermanos, nos tiene que el Señor nos está llamando tanto a jóvenes para que ellos se enfoquen en la vida. Tanto a jóvenes como adultos, como ancianos, que nosotros dependamos de Dios. Y mire, mi amado hermano, Dios está llamando jóvenes al ministerio en este lugar. Jóvenes que sean como Timoteo. Pablo le dice, quiero que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Jóvenes que abracen la fe. Jóvenes que digan, yo voy a hacer la voluntad de Dios y voy a predicar y voy a responder al llamado de ministro. Voy a responder al llamado de ministro de adoración. Voy a responder al llamado de maestro. Se necesita gente joven, preparada, ungida, llenos de la palabra del Señor, llenos de fe, llenos de conocimiento, jóvenes dedicados que digan, Señor, yo te creo a ti, yo te voy a servir a ti, porque mejor es servirte a ti que al mundo. Voy a aprovechar el tiempo, las energías, la inteligencia para dedicarla y sembrar para el reino de Dios. Hay niños que están empezando y se necesitan jóvenes que le enseñan a esos jóvenes la palabra del Señor. Que ellos puedan ver en ti un modelo. Pablo le está diciendo, mira, que nadie tenga en poco, que nadie menosprecie porque eres joven, sino tú sé ejemplo. Muchos no serán ejemplo, pero tú debes ser ejemplo en cómo tú te expresas, en tu testimonio, cómo tú vives, en fe. Aleluya, alguien dice amén. Hay mucha juventud que se está perdiendo, que no sabe lo que se está perdiendo, mis amados hermanos. Que piensan que la iglesia es una pérdida de tiempo, que servir al Señor es una pérdida de tiempo. Pero pregúntele a Daniel si servirle a Dios era una pérdida de tiempo. Estaba dispuesto a morir y a dar su vida por la causa de Dios. Y Dios está buscando gente que esté dispuesta a morir y a entregarse completamente a Él, a la obra de Dios, a lo que Dios lo llame, al servicio. Que digan, yo estoy presente, papá. Que no busquen excusas. Que no digan, no tengo tiempo. Que no puedo. Quítese eso de la boca, porque eso no es hacer la voluntad de Dios. Ten mucho cuidado, muchas veces nosotros tenemos sueños, pero nos apartamos del sueño de Dios, porque Dios también tiene un sueño para ti. Y la palabra me dice, busque el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Cuando tú pones a Dios primero en tus planes, cuando tú pones a Dios primero en tus metas, cuando tú decides en tu corazón, yo no me voy a contaminar con el mundo, pero voy a seguir sirviéndole a Dios, voy a seguir predicando. Soy joven, mucha gente me va a despreciar, mucha gente me va a decir, pero tú estás perdiendo el tiempo. Tú le vas a decir, yo estoy ganando la gloria del Señor, alabado sea su nombre. Yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Alabado sea el Señor. Joven, tiene que hacer una diferencia en este tiempo, y Dios te está llamando para que tú ejerzas tu ministerio. Aleluya. Y la respuesta y la pregunta es, ¿qué tú vas a hacer? La pregunta es, ¿qué tú vas a hacer con lo que Dios ha depositado en ti? El apóstol le dice, verso 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura,
No en la lectura de libros y novelas y tonterías. Ocúpate en la lectura de la palabra de Dios, el alimento espiritual. Aquel que te va a dar sabiduría es la palabra de Dios que te va a hacer sabio. Es la palabra de Dios que te va a dar discernimiento para que tú tomes decisiones sabias y que tú nunca te vayas a arrepentir de ellas. Es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor la que te va a fortalecer. Es la palabra del Señor la que te va a limpiar. Es la palabra del Señor la que te va a iluminar el camino. Es la palabra del Señor que te va a enseñar cuál es la voluntad de Dios. Aquellos que están pidiendo novia, aquellos que están pidiendo novio, antes que tú te busques una novia, antes que te busque un novio, busca la presencia de Dios y dile: Señor, muéstrame la ayuda idónea que tú me tienes para conmigo. No te metas en el internet. Ay, 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 ay. Cristianos buscando novios y novias en el internet. Los otros días estaba viendo un programa. Perdónenme que me estoy tardando. Esta jovencita, media gordita, unas cuantas libritas de más, buscando novio. A ella se le presentó un muchacho bien opuesto, así como el pastor. Mire, con un rabito, unos tatuajes, un muchacho así, que le decía: te amo. Mire, la primera vez que la ve por el internet y le dice: te amo. Y la boba se lo creyó. Esto es una realidad, ¿sabe decirle? Y no le pasa solamente a las damas, le pasa a los caballeros, a los jóvenes. Y no le pasa a los impíos, le pasa a los cristianos por estar metiéndose donde no se tienen que meter, donde tienen que buscar, donde no tienen que buscar. Para hacerle cuento corto, le empieza a pedir dinero. Y allá ella empieza a soltarle dinero. Y ella encuentra raro que un día le dice: vamos a vernos en tal lugar. Y él no se presenta. Y ella le entró una sospecha. Y llamo a este programa que se dedican a eso, a desmascarar a esta gente que se dedican a esto. Es un fraude. Y dieron con la persona. Y buscaron la persona porque el hombre no era muy inteligente. Entonces ella le hizo un cheque y fueron a esa dirección. Y cuando vienen e investigan, mis amados hermanos, completamente diferente el hombre. Ella tenía como 22 años, él tenía como 35, 30 y pico de años. Cuando lo enfrentan, él dice, negó, al principio negó, y cuando lo encorralan, él le dice, ¿cuántas mujeres tú has engañado? 10, no. 25, no. 50, no, más. 100, no, más de eso. Dice, ¿cuántas? Sobre miles. Desde los 18 años estaba en ese negocio. Desde los 18 años había engañado más de 1000 mujeres, y él se jactaba de esto. Las veía como sus trofeos, y así fue que lo cogieron. Qué decepción para aquella joven. Ver que aquel hombre que le expresaba que la amaba, que tenía planes para con ella, salió a resultar que era un farsante. Y eso pasa. Y por eso nosotros jóvenes, les digo, tienen que tener cuidado. Y no tan solamente los jóvenes, los adultos. Usted es soltera, usted es soltero. La Biblia dice que es mejor casarse que estar quemándose en la carne, pero eso no quiere decir que usted se desespere, hermano. Eso no quiere decir que usted se desespere y usted
se vuelva, pierda la cabeza en el juicio y usted empiece a dar bandazos de aquí para allá y caiga en la trampa de un sinvergüenza que lo va a estafar, que la va a estafar. Busque la dirección de Dios. Busque escuchar la voz de Dios. Pídale a Dios, Dios mío, revélame. ¿Cuál es el siervo o la sierva que tú me tienes para mí? Escuche bien lo que le voy a decir. En la viña del Señor hay cristianos y hay cristinos. Hay cristianas y hay cristinas. Los cristianos hacen la voluntad de Dios. Los cristinos buscan la voluntad de la carne. Hay que abrir los ojos para que Dios te dé el hombre y la mujer que te va a hacer feliz en la vida, que te va a ayudar en el ministerio, que no te va a maltratar, que no te va a pegar, que no va a tomar ventaja de ti. Tienes que orarle a Dios, te dice el Señor. Habrá gente que escuche este mensaje y le van a resonar los oídos y él dice, pastor, mire lo que está hablando el pastor ahí. Sí, hermano, muchas veces buscamos la voluntad de Dios para otras cosas, pero para esas cosas que son de eternidad, no buscamos la dirección de Dios. De eso yo me encargo. Le decimos al Señor, Señor, no te molestes con esa situación porque yo lo hago. Y tú lo haces y metes las 4 patas. Alaba al Señor. Diga aleluya, y si no puede decir aleluya, diga, ay Dios mío, ayúdame. Ayúdame, Señor, que yo no caiga en ese error. Por eso es que Pablo le dice, sé ejemplo, que cuando la gente te miren vean a Cristo. En conducta, cómo tú te conduces, tú tienes que ser luz en medio de las tinieblas. Tú tienes que ser diferente a los demás. Tu comportamiento, tu palabra tiene que ser una palabra firme, mi amado hermano y mi amada hermana. Tú no puedes ser hombre de 2 palabras. Tú no puedes ser mujer de 2 palabras. Tú no puedes ir caminando diciendo que eres cristiano o cristiana y ir engañando a la gente o tomando ventaja de la gente. Pablo le dije, sé ejemplo en conducta, porque si tú eres ejemplo en conducta, un inconverso te lo vas a ganar para el Señor. Pero cuando tú no eres ejemplo, lo que estás haciendo es pisoteando el evangelio de Cristo. Tenemos que ser gente de amor. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y el amor hace que perdonemos. Pero yo quiero hacerle una aclaración también. Muchas veces tenemos un concepto un poquito erróneo. Dios nos manda a perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquellos que nos hacen daño tenemos que perdonarlos. Pero déjeme decirle una cosa, con todo el respeto. Y se lo digo como pastor. Hay momentos dados que cuando se cometen injusticia, hay violencia doméstica. Son cosas que Dios no tolera, ni para sus hijas, ni para sus hijos. Escuche bien. No te vayas a equivocar y diga, ay, espérate, yo estoy recibiendo golpes en mi casa. Me están dando como pandereta pentecostal. Y yo tengo que aguantar porque la palabra dice que yo tengo que perdonar. No. Hermano, usted perdona. Usted le dice, yo te perdono por todos los abusos, pero yo no te voy a aguantar más que tú me pongas la mano encima. Y si usted le tiene que dar una lección, dice, mira, tú sabes una cosa. Tú te corres los paquetitos y te vas. Y cuando tú te arregles y controles tus emociones,
pastor. ¿Y qué usted está diciendo? Sí. Usted lo pone cuando tú te controles tus emociones, tus impulsos agresivos, entonces vamos a hablar. Porque en una relación tiene que haber respeto. Eso es bíblico. Dios no apoya el abuso. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo no quiero escuchar ninguna hermana que diga, ay hermano, a mí me están abusando, pero gloria a Dios porque Dios me llamó a perdonar y yo me quedo ahí porque es que Dios me llamó a perdonar. Bueno, si usted quiere hacer un punching bag, allá usted, yo no le voy a decir nada. Usted es la persona que sabe cuánto puede resistir. Pero usted me pide consejo a mí y yo veo que usted está poniendo su vida en riesgo o la vida de sus hijos que son indefensos. Usted tiene que hacer algo, ¿sabe? Usted no se puede cruzar de manos y decirle, esa es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Usted no es cualquier cosa. Usted ha sido una mujer, un hombre lavado por la sangre de Cristo con propósitos grandes para usted. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti.